Hoy nos acompañan Alberto Acosta Bruneo, editor de la publicación especializada Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador y subdecana de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Y completa este panel Jaime Carrera, economista, es el director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto. Este domingo cumplimos 400 programas al aire, llegando a sus hogares con los temas más variados en el análisis político, económico y de los temas sociales que más interesan a la ciudadanía. Sin su apoyo y fidelidad no sería posible estar semana tras semana junto a ustedes. Gracias por su compañía. Y en este programa número 400 vamos a tocar un tema complejo y de mucho interés para la gente. Vamos a hablar de economía y del momento crítico por el que atravesamos en esta segunda mitad del año. Claudia Roura tiene el primer informe de la mañana. Carlos, otro golpe para Ecuador. Esta semana el Banco Central confirmó una noticia que, aunque fue alertada hace meses, no deja de ser preocupante. La economía del país se desploma. El primer indicador, según las cuentas nacionales del segundo trimestre de este 2024, es que esta se contrajo un 2,2% en comparación al mismo periodo de 2023. 15 de 20 sectores productivos decrecieron. Entre ellos están el comercio, transporte, comunicación, turismo, servicios básicos, entretenimiento, las actividades petroleras, la salud y la educación. El más golpeado fue la construcción con un menos 17,2%, es decir, el sector que genera mano de obra de miles de obreros que alimentan a sus familias. Es muy preocupante la caída en el consumo de hogares en un 3,4% porque este sector representa casi el 7% del PIB. Solo 5 sectores crecieron: la venta o renta de inmuebles, la pesca, la manufactura de alimentos, la explotación minera y el de actividades técnicas, que tuvo el mayor incremento, un 8,5%. Esto significa que el empleo temporal, informal o bajo factura va en aumento y no el adecuado. Esta conclusión empata con las cifras del INEC, que hasta agosto de este año da fe de una contracción del trabajo formal. Bajó del 35 al 34,23%, mientras que el desempleo aumentó de 3,5 al 4%. El impacto económico es múltiple y se refleja en el aumento de la morosidad de los ecuatorianos. Entre enero y agosto de 2024, el porcentaje de personas que no pudieron pagar a tiempo sus deudas subió de 4,7 a 5,1%. Una cifra que no ha parado de crecer desde hace al menos 5 años. Sin embargo, lo peor estaría por venir. Estas cifras no consideran el efecto de los apagones, que en ciertas provincias duran hasta 11 horas al día. Para el sector privado y el Estado, cada hora de corte representa pérdidas de 12 millones de dólares, lo que implica que Ecuador pierde entre 72 y 96 millones diarios, dependiendo el día y el horario. Es decir, el informe del tercer trimestre del 2024 será negativo. Y para suplir la contracción económica, ya se habla de un segundo préstamo con el FMI con un monto aún desconocido. En definitiva, Carlos, el panorama económico a nivel nacional está en picada. ¿Ecuador podrá revertir esta tendencia o seguirá hundido en la contracción? Ábrese el debate. Bien, gracias Claudia por ese primer informe. Economista Carrera, buenos días. De todos estos indicadores, ¿cuál es el que a usted más le preocupa? Bueno, a mí me preocupa el país. El Ecuador, Carlos, tiene la costumbre de no tener una buena economía desde hace 40 y más años. Si uno mira el promedio de crecimiento de la economía en los últimos 43, 44 años, es apenas el 2 o algo más por ciento. Entonces no es nuevo lo que pasa en el país. Y eso obedece a la incapacidad del Ecuador de, durante estas décadas, tener una visión de desarrollo del Ecuador, de tener cuentas públicas sólidas, de hacer las reformas para que la economía funcione. Recordemos que por malos manejos le liquidamos al Sucre. Y luego de la dolarización seguimos con las mismas prácticas. Los primeros años de dolarización, 2000, 2006, ¿sí? Había superávit fiscal, la economía crecía, la deuda pública se redujo y fue apenas del 28% del PIB. Hubo fondos de ahorro,
hubo superávit fiscal y luego de eso la economía se ha destruido. ¿Y qué tenemos hoy? Un gasto público que duplica el que teníamos en esa fecha, una economía que no crece, un déficit fiscal elevadísimo. Pero, Jaime, en ese sentido, ¿este es un momento crítico o es similar al de los otros que con un buen ciclo se revierte? ¿O estamos llegando ya a un punto de inflexión en el que o hay que tomar otras medidas o nos vamos al descalabro? Hemos llegado a un punto de inflexión en el que si las élites económicas, políticas, sociales, los gobiernos, los sectores sociales, los indígenas, no entienden la gravedad del problema económico, fiscal, social y de todo género que ustedes aquí lo han dicho. Si no entienden eso, lo único que van a hacer es contribuir a lo que ya han hecho hasta ahora, una crisis profunda que les lleve al Ecuador a consecuencias inimaginables. Perfecto. Alberto Acosta Burneo, ¿por qué en cambio usted tiene una lectura un poco más optimista, o así lo manifestó en su última columna de Vistazo, pese a los informes del Banco Central? Bueno, yo creo que hay que ver la tendencia que está viviendo el país. Un primer semestre muy malo, en donde todos los indicadores venían cayendo, pero empieza a haber ciertos indicadores adelantados de que la tendencia está cambiando. Yo creo que el tercer trimestre va a ser algo mejor que el segundo trimestre, y lo digo porque estamos viendo ya por el lado de la liquidez. La liquidez de la economía está subiendo desde mayo. O sea, ¿hay más plata en la gente? En la economía en su conjunto hay más dinero. Suben los depósitos desde junio. Las tasas de interés dejan de subir, comienzan a caer ligeramente. Esto todavía no se ve transformado en más crédito. Hay un rezago siempre en el crédito. Por el lado de las ventas, junio fue un mes desastroso, pero llegamos a julio donde hay una ligera recuperación en las ventas. O sea, el impacto de los impuestos es lo que le retrasó. Definitivamente que los impuestos fueron muy costosos, tienen un costo económico, reducen el crecimiento económico, pero lo que quiero decir es que hay algunos indicadores que nos dicen que la tendencia puede ser que esté cambiando, y mi hipótesis es que probablemente lo peor ya pasó, lo peor haya sido junio. Yo no veo en el resto de indicadores que estamos viendo, por ejemplo, otro más, venta de vehículos en agosto, que si bien es todavía mucho más baja que las del año anterior, pero ya no sigue cayendo, se recupera ligeramente. Dos cosas hay, Alberto. ¿Los apagones no ensombrecen este diagnóstico? Definitivamente. O sea, estamos en va a ser un trimestre malo. Yo creo que estamos evidenciando una economía que comienza a dar la vuelta, la tendencia comienza a cambiar, pero con riesgos importantes. Y el riesgo no está en el tercer trimestre, porque el tercer trimestre ya está jugado, ya pasó. Estamos en este momento en el cuarto trimestre del año. Y para el cuarto trimestre ya estamos de lleno en los apagones. Entonces, definitivamente los apagones sí pueden ser un costo importante y pueden terminar matando este ligero cambio de tendencia o esta ligera recuperación que se está viendo. Todo depende de cuánto duren, qué tan profundos sean. Ahora, tomando en cuenta lo que decía el economista Carrera hace un momento, este ligero cambio positivo que se encuentra ahí, no es simplemente abonar al ciclo de toda la vida, es decir, crecemos un poquito hasta que llega un shock, se cae otra vez y no pasamos de ese 2%, es decir, seguimos con una economía mediocre. Coincido totalmente. El tema de fondo es que tenemos una economía postrada a una ideología estatista que bloquea la inversión en todos los sectores importantes, los mal llamados sectores estratégicos, que no son otra cosa que monopolios estatales, sectores en donde debería haber millonarias inversiones. En petróleo no hay esas inversiones, el petróleo sigue cayendo. Desde 2014 la producción petrolera en picada. En minería, todas las trabas que se coloca. En electricidad, la legislación no permite la inversión privada, está hecha para preservar un monopolio estatal. Así la economía no puede crecer. Entonces, ese balance medio positivo que se planteaba al inicio es simplemente decir que algo se ha recuperado, pero no es que va a haber un cambio positivo hacia el futuro, ¿no? Decir que cambia la tendencia, sí, pero cambia la tendencia para un crecimiento de que si se cumple la expectativa oficial es de 0,9%. El país debería crecer al 7% durante 3, 4, 5 décadas para salir del subdesarrollo. Perfecto. Y para eso hay que hacer cambios estructurales. Economista Artola, ¿con cuál diagnóstico se queda usted entonces? Buenos días, Carlos. Un gusto compartir con Alberto y Jaime este panel. Yo la verdad me quedo con la sensación de que la economía realmente está quebrada. ¿Quebrada? La economía yo creo que no tiene una salida fácil en este momento.
Tenemos 10 años consecutivos en donde la economía ecuatoriana no ha tenido un crecimiento sostenido y la peor noticia es que eso es no generar empleo. El PIB per cápita de los ecuatorianos ha disminuido y si nosotros vemos cómo de alguna manera la economía macro, que a veces nos quedamos en lo macro, se permea a lo micro, eso significa que en el año 2018, por ejemplo, teníamos 4 de cada 10 ecuatorianos que tenían un empleo formal. Eso ha disminuido después de 15 años y solamente 3 de cada 10 ecuatorianos. Como decía Alberto, efectivamente los ingresos petroleros durante 10 años no crecen, los ingresos tributarios tampoco crecen. Entonces, frente a eso, las expectativas no solamente de los organismos nacionales como el Banco Central, que incluso yo creo que su estimación es muy positiva, 0,9, yo no veo por dónde vamos a crecer. ¿Estás de acuerdo por el 0,1? Claro, yo exacto. O menos, yo estoy, o negativo. Yo creo que incluso negativo, Carlos. Yo he estado durante estos últimos meses, incluso desde finales del año pasado, alertando que la economía no está bien. El Banco Central, no es dato Verónica Artola, el Banco Central en su página web dice que estamos en recesión. Hay ciertos indicadores que parecería que nos muestran una tendencia distinta, pero ya Claudia nos decía al inicio del reportaje, si estamos perdiendo 12 millones de dólares a cada hora por los apagones, no vamos a poder esperar un tercer o cuarto trimestre mejor. Y además hay que considerar un tema también, estamos en una crisis fiscal muy compleja y recordemos que el último trimestre del año además tiene una presión también para el Estado, el tema del pago del 14º, o sea, se necesitan 4 sueldos para fin de año. Exacto, solamente en diciembre necesito pagar 600 millones o casi 700 millones de sueldo, más 700 millones del aguinaldo navideño. Entonces eso realmente nos pone en una situación compleja en donde los ecuatorianos cada vez están saliendo más del país. Ya no es suficiente los préstamos que se han hecho en estos últimos meses frente al Fondo Monetario Internacional, los acuerdos para sortear esta liquidez. Yo no creo que son suficientes, Carlos. Yo creo que obviamente nos ayudan a poder saltar algo, pero el problema del Ecuador es que estamos tratando de arreglar con paños húmedos una crisis estructural de más de 10 años en el Ecuador y así no vamos a salir. Usted hace un momento decía que el ecuatoriano es más pobre que antes. ¿Cuán más pobre es? ¿Tiene usted ese dato? Nosotros en el año 2014 los niveles de pobreza más o menos estaban bordeando el 25%. Ahora estamos en los mismos niveles. Eso quiere decir que después de la pandemia los ecuatorianos seguimos siendo igual de pobres que hace 10 años. Y si nosotros comparamos la pobreza rural frente a la pobreza urbana, la pobreza rural es incluso el doble de lo que podemos ver en la urbana. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto en nuestro programa 400 y volvemos enseguida con más. No se desconecte de la señal de Coavisa. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Economista Artola, hay mucha preocupación por el nivel de endeudamiento de las personas y la alta morosidad en el pago de los créditos. ¿Cómo podemos eso enfocar a lo que estamos hablando? ¿Esto es una bomba de tiempo? Brevísimamente, si vemos que no hay crecimiento económico, que no se genera empleo, que más del 60% de la población tiene un empleo informal, porque de alguna manera tienes que parar la olla, eso significa que las deudas que tú tienes en el sistema financiero van a seguir como, digamos, en una segunda prioridad. Yo voy a lo poco que puedo conseguir de trabajo para comprar los alimentos, pagar la pensión de los niños, entonces en ese sentido la morosidad se va aumentando. Hay un estudio bien interesante de Equifax y la Red Financiera de Desarrollo que dice que los ecuatorianos podemos estar endeudados hasta en 8 diferentes instituciones financieras. ¿Por qué? Porque yo cojo un crédito para pagar al otro, y de esa manera es complicado. Y a eso yo le sumaría un factor que está pasando también, todo el tema de inseguridad que no podemos dejar de lado. ¿Qué pasa? Por el tema de inseguridad, yo que tengo un negocio, me vienen y me vacunan, entonces eso que estaba destinado para pagar el crédito para la institución financiera, lo dedico muchas veces para pagar ese tema. O me vacunan
cierran o no puedo abrir porque hay cortes de luz o me lo asaltan, ¿no es cierto? O tengo subida del IVA, no tengo la misma capacidad de compra, entonces vendo menos y eso me genera que la ¿Fue un morosidad error aumente. haber aumentado el IVA en 3 puntos y haber disminuido en estas circunstancias el precio de los combustibles por el subsidio? No, no creo que fue un error en eso. Yo sí lo había dicho desde un inicio. La situación fiscal es dura. Se tenían que tomar también medidas complejas, como subir el IVA para poder algo cerrar el hueco, quitar el combustible, los subsidios a los combustibles. Pero lo que nos falta, Carlos, es que esas dos medidas por sí solas no van a reactivar la economía. ¿Dónde está la compensación para las familias? Ok, está bien, eso puede recaudar más desde el Estado, pero ¿y qué pasa? Nuevamente, ¿cómo permeamos eso al tema microgeneración de empleo, que las empresas puedan vender más, que haya los realmente incentivos para atraer la inversión? Y con esto, con los datos del Banco Central del Ecuador, al segundo trimestre vino solamente 41 millones de dólares de inversión extranjera directa. En todo el semestre ha venido 120, que es la peor dato de los últimos 17 años de inversión extranjera. Entonces, ¿cómo queremos generar empleo? Perfecto. Muy complejo. Economista Carrera, mucha gente ha dicho es que estos gobiernos, se refieren de Moreno hacia acá, no han logrado dinamizar la inversión pública, es decir, no hay plata, o sea, no han sido ineficientes en el gasto público. ¿Eso es verdad o es que simplemente no hay plata para carreteras, para obra pública que pueda generar empleo, por ejemplo? Hay muchos que dicen que hay que darle trabajo a la gente, que se necesita plata para educación, para salud, para la seguridad social. Le voy a poner unos datos. A septiembre de este año, a septiembre, el gobierno ha recibido por ingresos adicionales, entre permanentes y temporales, 4.200 millones de dólares, entre aumento del IVA, reducción de los combustibles, de subsidio, autorretenciones de impuesto a la renta, remisiones tributarias, utilidades del Banco Central, 4.200 millones de dólares. Y a septiembre usted tiene déficit fiscal. O sea, la plata se evapora, se va. Y todo este dinero solo sirve para cubrir el gasto corriente del Estado. Y aún falta, todavía, aún falta. Gasto corriente en sueldos, en bonos de los pobres, en gobiernos seccionales, en intereses de la deuda, en las seguridades sociales. ¿Y acaso con esta situación fiscal usted va a tener dinero para la inseguridad, para todo el resto de cosas? Hasta septiembre casi cero de inversión pública, con ingresos adicionales. Pero no es por ineficiencia también de los ministerios que no ejecutan bien, que no hacen bien las cosas, que son mucha burocracia, ¿Qué nada de eso. ineficiencia, señor, si el gasto público es estructural en el gasto corriente? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el país? Que no se entiende las cuentas fiscales y la economía, no se entiende. Entonces, maestros quieren sueldos, pero no hay dinero para aumentar sueldos, pero les aumentan sueldos. Gobiernos seccionales piden dinero, todo el mundo pide plata, todo el mundo exige derechos y alguien es capaz de exigirse obligaciones para cubrir esos derechos. El problema del Ecuador es que esta es una sociedad que solo pide, pero no aporta. Y si no hay crecimiento económico, durante muchos años, aquí no va a haber plata para educación, para salud, ¿Sino para qué? para generar trabajo. No va a haber plata para nada. Pero esa plata que se recaudaría es solo que para pagar sueldos. Eso Para pagar sueldos, para reducir el déficit, para lo que tenemos. Esa es la realidad. El país tiene que entender esto. No hay dinero que alcance con ese nivel de gasto corriente que tiene el Estado. Y además, se debe a la seguridad social, se debe, entre el año anterior y este, 4.000 millones de dólares a proveedores. Las empresas públicas tienen deudas, todo el mundo tiene deudas. Entonces lo que hay que entender, Carlos, es que el Ecuador tiene que retomar los fundamentos de una economía dolarizada. Estamos en una economía dolarizada. Y para crecer en dolarización se necesitan dólares. Disciplina fiscal, equilibrio fiscal, competitividad, exportaciones. Solo así vamos a poder salir adelante, ¿no? Perfecto. Alberto, ahí hay un tema que me parece interesante.
tal como van las cosas, si el próximo gobierno, sea el de Noboa u otro más, necesitan hacer la reingeniería, más que la reingeniería, los parches que necesita el gasto público, ya no tiene de dónde para más impuestos y más contribuciones al sector privado, por ejemplo. O sea, ya no funcionaría subir más del IVA o subir más del impuesto a la renta. Es que subiendo más impuestos lo que hacen es quitarle dinamismo a la economía privada. Entonces, aquí yo creo que hay que también aclarar, yo no veo que esto sea un problema de los últimos 10 años. Esto es un problema del Ecuador de los últimos 60 años, cuando el país tomó una ruta equivocada. Siguiendo las recomendaciones de la CEPAL, se fue a un modelo de industrialización vía sustitución de importaciones. Un modelo que demostró su fracaso. Países de la región lo abandonaron hace muchísimos años. Perú lo abandonó, Chile lo abandonó. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se adoptó ese modelo en los años 60, 50, 60, el Asia era una zona mucho más pobre que América Latina. Pero el Asia apostó por otro modelo. Ellos no dijeron vamos a mirar hacia adentro y vamos a hacer sustitución de importaciones. Ellos dijeron vamos a mirar hacia afuera, exportar, abrirnos al mundo. Y eso es lo que hizo el Asia. Y Asia superó a América Latina en muchos, vemos ahora grandes países muy desarrollados en el Asia, gracias a que usaron ese modelo de mirar hacia afuera. El Ecuador insistió después en 2007, nuevamente el mismo modelo de sustitución de importaciones. Entonces seguimos con un modelo que no es apto para el crecimiento económico. Afortunadamente las cosas lentamente, pero van cambiando. Desde 2016 empezamos a abrir mercados, con un retraso de 2 décadas frente a Perú o a Chile, pero lo estamos haciendo. Eso es positivo. Y por eso es que hoy hay muy buenos índices de exportaciones, por ejemplo. Ese es el resultado de lo que se ha hecho desde 2016. Definitivamente. Vemos en una economía de 2 ritmos. Una economía interna estancada, es lo que hemos visto este primer semestre, y una economía externa que le va bien, que sigue acelerándose las exportaciones. Entonces, tenemos que entender que hay que cambiar de modelo. Y lo más importante aquí es entender que las cosas no empiezan ni terminan por el Estado. El Estado no dinamiza la economía, porque para poder gastar el Estado tiene que quitarle la plata a alguien. Y eso produce menos actividad económica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir la puerta a la inversión. Algo que está prohibido, restringido por la misma Constitución de 2008, que consagramos a nivel constitucional los monopolios estatales. Entonces, los mal llamados sectores estratégicos no son otra cosa que monopolios estatales en donde no puede haber inversión privada a no ser que sea por excepción, se la tolera por excepción. El resultado es un país donde no puede venir la inversión. Por ejemplo, estamos quejándonos de apagones, pero no hay cómo invertir. Incluso hay límites. Si a algún privado se le ocurre la mala idea de generar más de 10 megavatios para autogeneración, está prohibido, está cometiendo una ilegalidad, porque en este país la inversión privada se la limita. Así no vamos a salir a ningún lado. Yo creo que aquí, Carlos, tenemos que aprender de los comunistas chinos, lo que entendieron hace muchísimo tiempo, cuando ellos se dieron cuenta y dijeron, no importa que el gato sea negro o que sea blanco, lo que importa es que case ratones. Eso es lo que tiene que aprender el Ecuador. No importa si la inversión es pública, si es privada, si es mixta. Lo importante es que haya inversión, porque el único motor para una economía es la inversión. Eso lo entendieron los comunistas chinos. En el Ecuador todavía no se lo entienden. Verónica, tomando en cuenta lo que nos han dicho los dos panelistas, ¿hay forma de decir que hay un fracaso del modelo económico de Montecristi que en cierta manera buscaba también reducir la pobreza, redistribuir los recursos hacia la gente más necesitada? Es decir, tutelar que esa gente que normalmente se supone estaba excluida del neoliberalismo pueda entrar con fuerza a crecer. Lamentablemente lo que vemos es que en esos años que existieron muchos recursos económicos no se hicieron cambios estructurales en la economía, definitivamente. Porque si no, ¿cómo nos explicamos que un año de pandemia nos haya retrocedido tanto en los indicadores sociales, en los indicadores económicos, en los mismos indicadores de productividad? Entonces yo creo que efectivamente sí se necesita hacer un cambio de modelo de cómo se piensa la economía ecuatoriana. El correísmo decía, es que nosotros éramos eficientes en el gasto público, dinamizamos, construimos carreteras, tuvimos recursos. ¿Por qué luego de eso ya no existe ese dinero? Porque nuevamente yo creo que incluso esos gastos que se hicieron no cambiaron nuevamente estructuralmente la economía, Carlos. Está bien, generaste carreteras, generaste aeropuertos, pero no generaste las capacidades para hacer una economía mucho más productiva, mucho más competitiva, que te permita exportar más, que te permita tener un mercado interno mucho más dinámico. Eso no tenemos en el Ecuador. Y lo que está pasando nuevamente es que la economía ecuatoriana no genera fuentes de empleo, no crece y la
lamentablemente estamos en la situación compleja fiscal Porque también. el Estado está impidiendo que se genere empleo, Yo no Verónica. creo eso. O sea, con sí- sus regulaciones sí. me refiero. No, yo sí creo, en cambio, que en este momento complejo el Estado sí tiene que ser una fuente de dinamización de la economía. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene miedo, con toda la razón, con todo este tema de inseguridad, tanto física como jurídica y política. Entonces es el Estado el que tiene que intervenir. Yo sí creo que en los últimos meses sí ha habido también una falta de eficiencia. Si vemos cuál ha sido la ejecución presupuestaria de los recursos que tiene pocos, aunque sea pocos del Ministerio, no lo ha podido hacer bien. Para irme a corte, ¿cuánto se desperdicia en baja ejecución presupuestaria? Tenemos solamente una ejecución de alrededor del 50% cuando ya estamos en septiembre, cuando deberíamos tener por lo menos ya 70%. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Al volver en Políticamente Correcto, continuamos con el análisis sobre la economía en Ecuador. ¿Cuáles son los factores de por qué no hemos avanzado en los últimos años? No se desconecte de Políticamente Correcto. No podremos entender el desplome económico del país sin analizar de manera integral todos los factores que lo ocasionan. Para este programa hemos identificado 5 factores que los contamos a continuación. 1. Déficit fiscal y gasto público. Todos los gobiernos desde hace 40 años lidian con este mal. El Estado gasta más recursos de los que genera y las políticas económicas de los presidentes se enfocan a reducir el déficit que en este 2024 será de 4.800 millones de dólares. El alza de impuestos, las contribuciones, el endeudamiento o la reducción de subsidios siempre serán insuficientes. 2. Desastres naturales. Ecuador vive en riesgo. O es la actividad de los volcanes o son los terremotos. Hay largos periodos de sequía u otros donde el invierno destruye carreteras y ciudades, pero los gobiernos nunca se preparan para una emergencia. La más dura fue la pandemia de 2020 que tiró abajo la economía en un 9%. 3. Las crisis políticas. Son frecuentes en la historia democrática del país y por lo general interrumpen y echan al piso los programas económicos que impulsan los gobiernos. Solo en los últimos 5 años están los paros de 2019 y 2022, el juicio político y la muerte cruzada de Guillermo Lasso o las rupturas de alianzas y acuerdos programáticos. Los sucesivos procesos electorales frenan el rumbo de la economía. 4. Una débil infraestructura. La crisis eléctrica de hoy es consecuencia del abandono del parque térmico porque la prioridad hace 10 años fue construir hidroeléctricas, donde la sombra de la corrupción y los sobreprecios no se ha despejado. Por ello, la gente y el aparato productivo soportan racionamientos de hasta 11 horas diarias. En Ecuador, sus refinerías y oleoductos están en soletas. 5. Diseño jurídico. Puede ser el principal problema de la economía. Pasan los años y no se logra una reforma laboral moderna e incluyente. Los empresarios se quejan porque la Constitución de Montecristi es restrictiva y no permite proyectos de expansión, pues el Estado es el único motor del desarrollo nacional. La seguridad social sin reformas corre el riesgo de desaparecer. Como vemos, Carlos, para enderezar la economía de manera estructural, hay que trabajar en múltiples frentes con decisión, consenso político y sobre todo pensando a largo plazo. ¿Por dónde empezamos? Continúas. Bien, Alberto, ¿por dónde podemos empezar a hacer esos cambios? Si tomamos en cuenta lo que dijo Verónica Artola en el bloque anterior, es decir, al menos que mejore la ejecución presupuestaria del gobierno y mueva la economía con esa plata. A ver, el crecimiento económico no va a venir por lado del gasto público, porque el Estado para gastar tiene que quitar recursos a alguien. Y normalmente el gasto público, ya lo vimos incluso durante la bonanza petrolera, es de baja calidad. Mucho sobreprecio, una hidroeléctrica que se pudo haber hecho con un 30-40% más barato, terminó siendo cara. Entonces, por ahí no va a venir el crecimiento económico. O sea, ni siquiera dinamizando lo que se tiene ahorita en los ministerios. Lo que se tiene es que porque hay subejecución, porque no hay plata. Porque no hay los recursos, por eso no es un problema de... O sea, solo está en papeles los números. Está en papeles, no hay el dinero, por eso es la subejecución. Y por otro lado, cuando se hablaba de esa ejecución positiva en la bonanza, la realidad es que el país depende de los flujos de las materias primas. Sube el precio del petróleo y las cosas van bien, el presidente más querido. Cae el precio del petróleo, todo va mal, el presidente más odiado.
seguimos dependiendo de las materias primas. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo cambiar? Tenemos que abrir la puerta a la inversión de manera definitiva. Es decir, trabajar en competitividad. Esto implica un cambio en la legislación, en la normativa. Entonces, ¿pero qué significaría eso? ¿Que hay que hacer una reforma constitucional y legal o solo legal, como la que se hizo con esta reforma a la ley sobre apagones, por ejemplo? Las dos cosas, pero hay que empezar por lo más fácil, lo más rápido, que es una reforma legal. Que esa excepcionalidad para inversión privada en los sectores estratégicos sea lo más amplia posible. Eventualmente hay que cambiar la Constitución, pero ese es otro tema más largo. Pero Alberto, entonces, esta reforma que hace el gobierno para mejorar la participación privada en la generación eléctrica es positiva. Es cosmética. ¿Tampoco sirve? No sirve para nada, porque lo que está haciendo es eliminando un límite, es subiendo el límite, que no sean 10 megavatios de autoconsumo, sino 100. Entonces, pero hay un tema de fondo. En el Ecuador no existe un mercado eléctrico. El precio lo fija el Estado y además en ese precio el Estado dijo no podemos incorporar el costo de la inversión, no se puede incorporar el costo financiero. Entonces, claro, como que las hidroeléctricas aparecen espontáneamente y el sector privado va a tener que invertir en generación para cobrar solo un costo que cubre el mantenimiento. No funciona. ¿Qué hay que hacer si queremos inversión? La ley no más apagones 1 no atrajo inversión, la ley no más apagones 2 tampoco va a traer, va a ser una nueva oportunidad perdida. ¿Qué hay que hacer? Crear un mercado eléctrico mayorista, en donde los precios se fijen por oferta y por demanda, en donde cualquier generador público, privado, mixto, venda libremente su energía y en donde compre el sector industrial, comercial y las distribuidoras. Segundo, eliminar todas las trabas a la inversión privada. Hay el límite de los 10 megavatios, tiene que ser eliminado. Hay la prohibición de usar capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública, tiene que ser eliminada. Solo por ley. Por ley y por la ley no más apagones 1, ahí se creó esa restricción. Tercero, tenemos que eliminar esa restricción tecnológica. Ahora se dice, el sector privado puede invertir, pero solo si es de energía renovable. En el resto no puede invertir. No podemos darnos el lujo de esas trabas. Tenemos que eliminar todas las restricciones. Y el último tema que hay que cambiar es sincerar los subsidios, porque en la actualidad el subsidio eléctrico se lo carga a la compañía distribuidora y de esa manera se la descapitaliza. Están quebradas. El subsidio tiene que estar registrado en el presupuesto general del Estado. Entonces, con esta reforma tiene que mantenerse un precio regulado para el servicio doméstico, pero el subsidio tiene que estar financiado con presupuesto del presupuesto general del Estado y no con las empresas distribuidoras. De esa manera vamos a permitir que haya inversión, Alberto, en la práctica. ¿Y eso cuánto le tomaría una legislación de ese tamaño, de esa magnitud al país? ¿Un año y medio? No, yo creo que es un tema de mediano plazo. Esto de aquí, para que se haga y para aprobarla probablemente un año, para que se implemente y ver resultados es un tema de 3 a 5 años. Pero estemos claros cuál es el desafío. El país necesita 17.000 millones de dólares en inversión eléctrica en la próxima década. El Estado no los tiene y no los va a tener. Por eso es que los apagones se van a volver endémicos. No es un problema climático, es un problema de falta de inversión y lo que se está haciendo ahora, todas las contrataciones de emergencia, ayudan a paliar el problema, pero la demanda energética crece año por año, alrededor de 400 megavatios cada año. Entonces, Alberto, el próximo año el problema va a ser mayor. Hasta que pasaran idealmente esos 5 años en los que se ponga a punto este mejoramiento de la infraestructura eléctrica, vamos a seguir creciendo poco. Vamos a seguir limitados, pero probablemente ya van a empezar esas inversiones que van a dinamizar la economía y hay que seguir en el tema eléctrico hay que seguir con estrategia por 2 vías. Un tema es lo emergente, lo que se está haciendo, contratar barcazas que el Estado financie. El otro tema es no olvidarnos del largo plazo, del tema estructural, que hay que empezarlo hoy, a pesar de que los resultados los veremos de aquí en 3, 5 años, pero hay que empezar a construirlo hoy. Verónica Artola, ¿por dónde empezaría usted? Yo creo que sí hay que empezar por darle esta sostenibilidad al Estado primero. O sea, ¿qué significa eso? Yo creo que hay que tratar de transparentar, arreglar todo el tema fiscal para que el Estado pueda tener algo de recursos adicionales para dinamizar la economía. Ya hemos visto durante los últimos 5 gobiernos todas estas reformas para atraer la inversión, desde Correa, Lasso, Moreno, el mismo Noboa, y no está llegando la inversión. Entonces yo no creo que solamente sea un tema de cambiar las leyes y la normativa, empezando desde la Constitución, sino hay que generar todo el ambiente en el Ecuador. ¿Y a qué me refiero? Dar más estabilidad jurídica, dar más estabilidad política y el tema también de seguridad física. Claro. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por un acuerdo nacional, Carlos. Un acuerdo en donde nos podamos también sentar todos los actores y decir, ok, estos 3, queremos cambiar las normas para atraer inversión, que sea eso y todos los actores vamos allá o vamos a arreglar, pero yo insisto que arreglar las cuentas fiscales es una prioridad. ¿Qué significa arreglar las cuentas fiscales? Para que nos entienda la gente. Porque lo que nos dice Jaime es, llega la plata y la plata se va porque
O sea, se va porque hay que cubrir déficit y todo lo demás. ¿Qué significa eso? Claro, pero no podemos decir como 60 años no lo hemos hecho, entonces ahora ya vivamos 60 años más así. ¿Qué significa? Tratar de generar más ingresos. ¿Y cómo generamos más ingresos? Yo sí creo que hasta que no tengamos otra fuente importante, hacer inversión en el sector petrolero es indispensable. Ya, pero el Estado no tiene para hacer inversión. No, y yo no digo que solamente el Estado. En esos temas sí tiene que entrar la inversión privada. Tiene que entrar, y ahí coincido con Alberto, no va el Estado a tener 17.000 millones para el tema eléctrico, pero sí puede, ¿no es cierto?, hacer tema de estas alianzas público-privadas con esta estabilidad, pero política y de acuerdos mínimos. Hay unos estudios de organismos internacionales que dicen que la inversión no llega al Ecuador por algunos factores, porque no crece la economía, entonces si no puedo vender mis productos, ¿cómo voy a ir? Por una institucionalidad débil, Carlos, por una institucionalidad débil, que yo no confío en las instituciones, entonces ¿cómo voy a venir? Y por el tema de seguridad física. Entonces creo que si eso podemos ir mejorando, algo va a arreglarse. Jaime. Hemos repetido en su programa y en muchos, ¿no?, lo mismo. El Ecuador tiene que crecer, se necesita inversión, se necesita disciplina fiscal, y hay 4 millones de pobres, de desempleados, hay inseguridad, todo repetimos. El problema, a mi juicio, es, Carlos, que el Ecuador tiene una patología endémica de insensatez, ¿no? Insensatez de los políticos, de las élites políticas, económicas, sociales, de gran parte de la sociedad en su conjunto. Entonces todos hacen lo posible porque el Ecuador no crezca, porque el Ecuador no funcione. Los indígenas no a la explotación minera o a la petrolera. Los otros señores no a explotar el ITT. Los otros señores que quiero trabajo pero no quiero inversión. Los otros que quiero plata para la seguridad social, pero me resisto a una reforma a la seguridad social. Yeah. Entonces, el Ecuador está enloquecido, Carlos. O sea, lo que tiene que cambiar es estructuralmente su mentalidad como sociedad para desarrollarse. Si un cambio eléctrico nos toma 5 años, ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad? Eso es mucho más largo. Es que hemos sacado leyes por todo lado. En 40 años, Carlos, consejos de modernización, leyes de incentivo, de todo hemos hecho en el país. Y seguimos como estamos. Es una vergüenza que produzcamos $500 al mes por persona. Con esa producción tenemos lo que tenemos. Entonces, como se ha dicho aquí, el Ecuador requiere crecer por lo menos 20, 30 años a tasa superior al 5%. Ya. Entendamos eso, políticos y élites y todos. Hay que crecer, pero para crecer se necesita invertir. Entendamos eso, políticos, gobiernos, indígenas, trabajadores. Para invertir hay que tener condiciones. Estamos en una economía dolarizada. Si no hay crecimiento elevado, no hay trabajo, no hay menos pobres. Si no hay crecimiento elevado, no hay plata para el presupuesto, para educación, para salud. No hay nada sin crecimiento. Antes de irme a corte, ¿es posible ajustar un poco más que ajustar, como limpiar un poco más las cuentas fiscales como plantea Verónica? Algo se tiene que hacer en el tema de la burocracia pública y reducir el gasto corriente. Y tiene que haber un programa para que crezca la economía, que haya disciplina fiscal y que el gasto corriente disminuya, y a medida que crece la economía, baja el déficit, bajamos la deuda. Señor, ¿usted es inversor? ¿Alguien es inversor aquí? Cuando invertimos, generamos trabajo, ¿sí? Y cuando generamos trabajo, ¿sí?, la gente está mejor. Pero escúcheme lo que le voy a decir, ¿sí? El que invierte arriesga sus capitales y con mucho esfuerzo entrega impuestos al sector público. ¿Para qué? Para tener un sector público ineficiente, una burocracia que le entorpece la vida de los ciudadanos y de las empresas, una persona que se sienta allí a recibir el cheque cada mes sin ninguna responsabilidad, mientras que quien invierte tiene que luchar para pagar a los trabajadores, arriesgar sus capitales. Y subvencionar la seguridad. Y subvencionar a la seguridad. La electricidad, y allí darle Estado. plata al Estado. Políticos entiendan esto, trabajadores entiendan esto, sectores sociales entiendan esto. En economía no hay almuerzo gratis y todos tenemos que hacer el esfuerzo para sacar adelante al país.
Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio para revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida con más. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Economista Carrera, si hubiera que hacer un nuevo ajuste por todas estas penurias que está pasando y que ya nos alerta el Banco Central, ¿es posible que a la economía, por ejemplo, se le pueda subir más impuestos como las reformas que se han hecho en los últimos años o que se pueda seguir recurriendo al Fondo Monetario Internacional por más deuda como ya se está anunciando? Bueno, este rato a los multilaterales debemos 24.000, 25.000 millones de dólares. El mayor pago de intereses con los multilaterales. El Ecuador no entiende, Carlos, que los déficits no tienen que financiarse a cualquier costo. El Ecuador lo que tiene es que reducir sus déficits. Y para reducir sus déficits solo hay dos maneras: que crezca la economía y que se reduzca el gasto. Claro. ¿Sí? Que usted puede subir el IVA al 20%. Y aún eso no le va a alcanzar. Y ya no lo podría hacer, ¿no es cierto? Ya no lo podría hacer. Ya las empresas no aguantan. Ya no se aguanta. Entonces lo que tiene que hacer el Ecuador es tener un programa económico y fiscal serio, ordenado, que en el mediano y largo plazo vaya creciendo la economía, el gasto público manteniéndolo a la raya y reduciéndolo en cuanto sea posible, para que a la par que la economía crece, baja el gasto, baja el peso del gasto en la economía y baja el riesgo país. Tenemos menos deuda porque todo déficit es deuda, ¿sí? Y todas las condiciones van mejorando. Pero Carlos, esta es una tarea de mediano y largo plazo, de disciplinas colectivas. No hay solución de aquí para mañana. Y este rato estamos en campaña. Aquel que le ofrece para mañana trabajo, si no hay reformas, le miente al país. Aquel que le ofrece plata para educación y para salud, le miente al país porque no hay condiciones para eso. Aquel que le ofrece plata para la seguridad social, le miente al país, porque el Ecuador tiene que hacer reformas profundas de mediano y largo plazo. Alberto, ¿este momento el presidente Noboa debería hablar de un nuevo plan económico? Es decir, el que ha aplicado en este último año simplemente sirve para medio poner parches a la situación fiscal, pero él como presidente que busca la reelección debería vender un programa económico distinto. Yo creo que lo que tiene que profundizar es en las reformas para hacer crecer la economía. La prioridad tiene que ser crecimiento económico. Y para eso hay que aterrizar desde el tema de la seguridad jurídica. No es un tema tan abstracto, es un tema práctico lo que está limitando la inversión. Por ejemplo, 8.000 licencias ambientales represadas. Inversionistas que están aquí, que quieren invertir. Conozco casos puntuales, empresas petroleras que quieran hacer un pozo petrolero y no les dan permiso 2 años para perforar un pozo adicional. ¿Por qué no les por dan la permiso? tramitología, por el miedo que tienen los mismos funcionarios públicos, por la inseguridad jurídica de ser un funcionario público, que después te viene Contraloría y te hace responder por todo lo que hiciste. Entonces, si quieres ser un funcionario público que vive mucho tiempo, de una larga carrera, es mejor que hagas poco, porque el que decide se puede equivocar, el que no decide no se equivoca. Entonces, hay temas de fondo que limitan la inversión, o temas mucho más profundos de la misma ley, el tema eléctrico. El fijar un precio por debajo de los valores que incluye costo de inversión y costo financiero, claro. el que no existe un mercado eléctrico, eso limita la inversión. Pero entonces muchos de esos precios son fijados por una ideología, o sea, por un deseo de decir es que el Estado tiene que garantizarte servicios públicos para que sean baratos. Esa es un poco la lectura. El problema, por eso digo, el grave problema del Ecuador es que está preso de una ideología estatista que bloquea la inversión. Y es una ideología que ya fue superada en los comunistas chinos. Yo creo que deberíamos copiarlo de los comunistas chinos, de entender cómo ellos aprendieron que necesitaban la inversión, que tenían que sacar lo mejor del capitalismo. Y entonces, ¿qué hicieron? Se abrieron a la inversión, tienen una economía de mercado como no tiene ningún otro país, al menos en América Latina, y han logrado un crecimiento, atraer capitales de todo el mundo. En el Ecuador seguimos con esas taras de decir, no, el Estado es el que tiene que invertir en el sector estratégico. Y por eso es que la legislación está hecha de tal manera que sea muy complejo. Esa excepcionalidad que dice la Constitución es que prácticamente muy pocos casos hay de inversión. Por eso el petróleo cae, por eso la electricidad tenemos apagones, porque el sector privado no va a invertir mientras no haya un cambio estructural, mientras no se cree un mercado eléctrico. Por eso seguimos con cambios cosméticos. Ahora, y ese cambio sí tiene que darse en el plan de gobierno. El momento en que uno mira la baja, como decía Verónica Artola, que está preocupadísima porque simplemente nos llega inversión extranjera,
ese es el momento de que el Estado promueva la inversión privada interna, ¿no es cierto? Debería ser el momento. Es que el problema no es que la inversión O sea, extranjera... no nos queda otra que hacerles que trabajen El las tema empresas. aquí es que la inversión extranjera no es que no llega. La inversión extranjera quiere invertir. 8.000 permisos ambientales. ¿Cuántos de esos son inversión extranjera? Hay cientos, si no son miles de millones de dólares que corresponden a inversión extranjera que no se les permite. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando fenece una concesión? ¿Qué es lo primero que dice Petroecuador en el sector petrolero? No, eso tiene que volver al Estado. Claro. El OCP está en discusión en este momento. Hay que hacer una nueva variante, cuesta alrededor de 120 millones de dólares. ¿Pero qué están diciendo? No, eso tiene que ir al Estado. Entonces, hay inversionistas que quieren poner los 120 millones de dólares. Dicen, yo voy a poner, yo voy a construir. Pero se le dice, no, yo quiero que eso vaya al Estado. Con el bloque 16, un error garrafal. La producción cayó 30% porque a Petroecuador se le ocurrió que tenía que seguir estatizando, abarcando más. 200 millones para, entonces, ahí están los inversionistas. Para volverle a entonces, recuperar ese campo. Estemos claros, los inversionistas extranjeros están interesados en venir. Invirtieron en Colombia en medio de una guerra civil muy cruenta. Y han invertido y siguen invirtiendo en los países del África. ¿Por qué no van a invertir en el Ecuador, que tiene una posición política y de riesgo muy superior a la que pueden tener esos países? Entonces no nos confundamos, no es un problema de que no quieran venir. El problema es que no les dejamos invertir y no les dejamos con estos trámites y estas leyes hechas para bloquear a la inversión, para preservar estos monopolios estatales. Porque todo lo que sea inversión privada huele a privatización y eso no le agrada a un grupo político. Verónica Artola, en ese sentido, ¿hay que cambiar la idea o la noción de Estado para la discusión actual? Yo creo que sí, yo creo O sea, que es ya decir, el Estado tiene que funcionar para otra cosa. Sí, yo creo que es hora de sentarnos a realmente pensar qué es lo que debería hacer el Estado, hasta dónde y cómo debería hacerlo. Pero sobre todo, ¿para qué, Carlos? Para pensar en las familias. Yo creo que todo esto que estamos conversando es súper interesante, pero hay dos problemas importantes en el Ecuador. Queremos refundar cada 10 años el Ecuador, que es un problema, o cada 4 años, perdón, cada 4 años cuando viene un nuevo gobierno, y después, claro, solamente las élites se fijan, pero no vemos a la ciudadanía de pie. Entonces, sí, pensemos en un nuevo Estado que me provea seguridad. Yo creo que el Estado nos ha fallado en dos temas importantes, en garantizarnos los derechos de propiedad, porque ni siquiera podemos invertir, no podemos estar bien, no podemos generar empleo, y la otra, el tema de la seguridad física. Entonces, ahí el Estado por lo menos debería entrar, ver cómo, con qué cuenta y tal. Hay muchos debates que se nos quedan, por ejemplo, ¿qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con esos elementos? ¿Tiene o no que darles del Estado, etcétera? Y por eso yo decía hace un momento, este gran acuerdo nacional, esta conversación entre sector privado, público, academia, políticos, etcétera. Y ahorita no lo sé, porque es súper difícil el Ecuador en eso, es súper difícil en esa línea, y entrando en esta carrera política electoral va a ser mucho más complejo. Y ahí coincido con lo que dice Jaime, hay que demandar a estos candidatos el cómo, porque muchos me pueden decir, voy a bajarte las tasas de interés, que seguramente te bajo los impuestos, ahora el IVA, que en esto que ya no el 15, sino el 5, etcétera. No, pero ¿cómo realmente con esas medidas vamos a llegar a las soluciones estructurales en el Ecuador? Que yo creo que 2025 y 2026 van a ser muy duros, porque si vemos también el perfil de vencimiento de la deuda externa es muy fuerte hasta el año 2029. ¿Qué significa eso, Verónica? O sea, llegar hasta el año 26, Verónica. Esto significa que por lo menos tenemos solamente que pagar en organismos internacionales casi 8.000 millones de dólares hasta el año 2029. Entonces, eso le reduce también espacio al Estado, y coincido. Entonces, debatamos cuál es el Estado que queremos. ¿Y no va a haber entonces un crecimiento de 2 o 3% en esos 2 años? No, yo no creo. El mismo Fondo Monetario nos dice que vamos a pasar al 1,6. Ningún organismo internacional nos dice que vamos a pasar más del 2%. ¿Se necesita una constituyente para ese gran pacto que usted plantea? Es que, otra vez, hablar de una constituyente es quedarnos 2 años a hablar en temas políticos. Yo no creo que haga falta una constituyente, sino sentarnos los actores sociales y políticos a pensar en el país. Con el liderazgo de un presidente. Por supuesto, pero que tenga un plan económico o un plan realmente para mediano y largo plazo del Ecuador. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Verónica Artola, ¿es políticamente correcto señalar que la economía ecuatoriana está quebrada?
No debería hacerlo, pero estamos así. Y el llamado aquí sería que independientemente de la tendencia política o de la bandera ideológica, veamos los datos. Los datos nos están diciendo que la economía ecuatoriana se está contrayendo, no está creciendo y esto está impactando a las familias. Necesitamos hacer un acuerdo nacional para generar crecimiento y generar empleo. Jaime Carrera. Lo políticamente correcto es invitar a políticos, a trabajadores, a las élites, a los indígenas, a la sociedad en un conjunto, a que asuman como valor colectivo la necesidad de crecer a tasas elevadas, de invertir a tasas elevadas en abundancia, de exportar y de tener disciplina fiscal. Porque sin crecimiento no hay trabajo, sin crecimiento no hay menos pobres, sin crecimiento no hay plata para educación, para salud, para la seguridad social. Este cambio es el que requiere el Ecuador, ¿no? Alberto Acosta Burneo, ¿qué es lo políticamente correcto? El problema del Ecuador es estructural, una economía que no crece y que no ha crecido a tasas adecuadas en los últimos 60 años. Eso tiene que cambiar. Y la manera de cambiarlo es abriendo la puerta a la inversión de todo tipo, eliminar todas esas barreras, esos monopolios estatales y permitir que la inversión de todo tipo venga. Bienvenida a la inversión pública, bienvenida a la inversión privada, bienvenida a la inversión mixta. Necesitamos más inversión como único mecanismo para crecer y para eso hay que eliminar las barreras legales y normativas y tramitológicas que impiden que esa inversión se produzca. Y bien, los informes sobre la contracción económica que esta semana lanzó el Banco Central obliga a toda la sociedad y en particular a sus clases dirigenciales a pensar en los golpes de timón urgentes que necesita el país para salir de este largo ciclo de estancamiento que lleva casi una década. Dicho ejercicio no pasa solamente por cuestionar o defender las interminables medidas de ajuste que toman los gobiernos para equilibrar sus presupuestos, o identificar aquellas decisiones clientelares y antitécnicas que generan réditos políticos hoy, pero que mañana afectan a la economía. El análisis verdadero consiste en determinar de manera pragmática si está completamente agotado el modelo de desarrollo económico de Montecristi, apalancado desde el Estado y promoviendo una inversión pública que no existe. Por el contrario, es el momento de darle al sector privado un mayor grado de expansión, sobre todo en sectores estratégicos, para que la economía tome otro tipo de dinamismo. Para ello, no solo cabe impulsar un paquete ambicioso de reformas estructurales, sino el convencimiento nacional de que estos cambios son fundamentales si queremos más empleo y bienestar en las familias. Caso contrario, no superaremos la lógica permanente del ajuste para sostener un aparato público que necesita una profunda reingeniería. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto, el número 400. Cumplimos 8 años al aire en esta gran casa Ecuavisa. Gracias a la audiencia por convertirnos en el programa de opinión líder en el país y a todos nuestros invitados por aceptar debatir con ideas en busca de construir un mejor Ecuador. Hasta el próximo programa.